Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por estar aquí en Consejo de Vida a través de la palabra del Señor, tu Biblia. En esta ocasión quiero hablar brevemente acerca de algo que comúnmente se escucha en las congregaciones, en la iglesia del Señor, y es la expresión de el espíritu de Jezabel. Hermano querido, no existe el espíritu de Jezabel, ni espíritus parecidos. Eso no es bíblico. Todo eso viene a ser obras de la carne. Todo lo que se expone y va en contra del Espíritu de Dios es obra carnal. No son espíritus de Jezabel, no son espíritus de qué sé yo. Para eso tenemos que entender quién era Jezabel. Pero yo no voy a entrar en eso porque, querido hermano, tú tienes que leer tu Biblia. Y si tú eres de esas personas que andan repitiendo, diciendo el espíritu de Jezabel se está moviendo dentro de la congregación, eso me muestra a mí que tú no has leído tu Biblia, no has escudriñado las escrituras apropiadamente. Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, en ningún momento habla acerca de tal cosa, del espíritu de Jezabel. Todas esas obras que salen a relucir en alguien dentro de una congregación, dentro de una iglesia, son obras carnales. La Biblia las da a entender y las da a conocer como obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras carnales? Vamos a la Biblia. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16, versículo 17 y del 19 al 21. Mira lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, a través del Espíritu Santo. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, en Cristo, si estas cosas se están llevando a cabo dentro de nuestras congregaciones, tales están dando a conocer las obras carnales, no el fruto del Espíritu, sino las obras carnales. Aún Cristo no les ha amanecido, por decirlo así.
Estas cosas no son espíritu de Jezabel. Estas cosas son obras carnales que habitan en aquellos individuos donde Cristo no habita. Esas son naturaleza pecaminosa de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Pero es muy fácil excusarlo con decir el espíritu de Jezabel está en la congregación, se está moviendo. No, reprenda eso. Jezabel, si usted quiere saber quién fue Jezabel, lea su Biblia. Y le voy a dar referencia a dónde leer. Puede irse a Primera de Reyes, capítulo 16, 18, 19, 21 y Segunda de Reyes, capítulo 9. Jezabel era una mujer malvada, pero era una mujer de carne y hueso. Era una mujer mala, idólatra. Yo no voy a entrar en el detalle quién era Jezabel, lean su Biblia. Pero cuando ella murió, murió. ¿En qué cabeza cabe que el espíritu de ella va a salir y rondar y tomar posesión de alguien? Eso no es bíblico, mi hermano. La palabra del Señor nos habla de falsas doctrinas. Y falsas doctrinas se están moviendo en muchas de las congregaciones del Señor. ¿Y sabes por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Nos gusta cantar, nos gusta danzar, nos gusta hacer todas estas cosas. Y lo menos que nos gusta es estudiar la palabra, leer la Biblia, escudriñar las escrituras. Eso nos da sueño, nos da pereza. Eso habla mucho de un creyente y su estado anímico bíblicamente. ¿Te estás nutriendo con la palabra del Señor o te estás nutriendo de solamente de cosas que te gustan oír? Todas esas falsas doctrinas que se están moviendo en las congregaciones, tú estás cayendo en el error de decir amén a esas cosas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor, mira, nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Y cómo podemos venir a observar cuáles son las cosas verdaderas del Señor y extrañas? Simple. Si tú escudriñas la palabra del Señor, si tú lees tu Biblia, tú vas a poder observar qué es lo que se mueve dentro de una congregación. Y tú puedes darte cuenta qué es lo verdadero y qué es lo extraño. Mas no es así si no te alimentas de la palabra de Dios. Y continuamos, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Si te sigues alimentando de cosas solamente de los que dicen y de lo que repiten, y tú no vas y agarras el pan de vida y te alimentas, nunca podrás darte cuenta cuáles son esas doctrinas extrañas. Ese espíritu de Jezabel, eso es falso. No hay cosa semejante a eso. Todo eso que se está saliendo a la luz, esas obras de la carne, y repito, de alguien que no conoce a Cristo todavía estando en la congregación.
Porque si Cristo vive en ti y Cristo vive en mí, no hay forma de que esas cosas se lleven a cabo y no nos haga sentir mal delante del Señor. Desafortunadamente, la mayoría prefieren escuchar estas falacias, estas mentiras, porque lo que quieren es una excusa para tapar su carnalidad. Mira lo que dice el versículo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La sana doctrina, que es la palabra del Señor, a muchos no les agrada. Las enseñanzas bíblicas a muchos no les gusta. Prefieren escuchar cosas superficiales, fábulas. Qué bonito. Florecitas y pajaritos volando. Promesas de bendición, pero no te dicen que tienes que arreglar tu vida. ¿Por qué? Porque eso es herir los sentimientos del hermano o de la hermana o del visitante. El verdadero evangelio es, y el que predicó Jesucristo y predicó Juan el Bautista y predicaron los apóstoles, arrepentíos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos obtener bendiciones de lo alto. No hay bendición si no hay arrepentimiento. Pero eso no les gusta escucharlo, porque es sana doctrina. Los que tratamos de seguir la verdadera doctrina bíblica, somos llamados a madurar, a no seguir excusas baratas. Y déjame decirte que duele. No es fácil seguir a Cristo, pero no es imposible porque Él es el que nos va guiando, Él es el que nos lleva. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Es una lucha constante entre el espíritu y la carne. Lo que tenemos que aprender es a no excusarnos en esas frases falsas que andan diciendo muchos. El espíritu de X cosa. No, es tu propio pecado, es mi propio pecado, con la que debemos de luchar constantemente. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 25. Es extenso, pero escucha bien. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando vienen y te presentan algo erróneo, no te van a decir, esto es erróneo, esto es erróneo. No, te lo van a dar sutilmente y tú vas a decir, amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y repito, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados a través de la palabra, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás escuchando la verdad de la palabra del Señor en esta tarde, esta mañana, esta noche, en este día, recibe esta reprensión, esta exhortación en amor. Escudriña la palabra, estudia tu Biblia, para que estas cosas falsas no lleguen a contaminar tu vida espiritual y tú vayas a ser arrastrado por esas doctrinas del error. Pídele al Señor entendimiento y deja de creer en esas cosas falsas. Lee tu Biblia. Nútrete de la palabra del Señor. Dios te bendiga.